tardes. Somos poquitos, vamos a esperar un ratito para que se conecten los demás. Soy su profesora de historia de la clase de hoy, Karina, y veremos dos unidades que son las de la época colonial y los conceptos de economía básica. Así que buenas tardes, Guillermo, Elizabeth, Valesca, y ahí se van uniendo más personas. Dígame, Guillermo. Hola, buenas noches. Es que, a ver, no, no es Guillermo, soy Yubixa. Y pasa que Ah, ya. me parece que está grabado porque me mandan un link de otro lugar y grabamos el nombre, pero ¿Cómo no es sé su si nombre? Yubixa. ¿Yaritza? Yubixa. Yudixa. Sí. Yudixa. ¿O ¿Con, lo sigo con al chat? X? ¿O lo sigo al chat? Sí, escríbamelo en el chat y yo le ayudo y le cambio el nombre. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Escríbanme su nombre, por favor, en el chat porque hay que pasar la asistencia después. Ok, gracias. Somos poquitos, pero los precisos. Lady García, súper. Ah, ya. Vamos a cambiarle al tiro su nombre, no se preocupe. Listo, cambiada. Gracias. Bueno, la clase del día de hoy va a ser un repaso de em, las dos unidades primeras del manual, que son la de la época colonial y la de conceptos de economía. Así que, sin más que decir, vamos al tiro al repaso porque sé que todos lo necesitamos. Ustedes me dicen si se proyecta o no. Voy a dejar mi número en el chat para quien quiera el material me lo pida por mi número, porque por aquí por el Zoom no lo puedo enviar. Así que se los voy a dejar ahí. Entonces, el PPT que yo tengo ahora se los puedo enviar quienes lo necesiten. Mi nombre es Karina. Ya ahí lo dejé en el chat para que después me hablen quien quiera el material. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen, ¿se ve? Sí. Súper. Sí, se ve, profe. Ya, genial. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy será un repaso. Esta clase también está siendo grabada, así que em, se va a poder revisar después para quienes tengan duda. Y nuevamente reitero, escribir su nombre y apellido en el chat, por favor, para la asistencia. Vamos entonces. Nuestro objetivo de hoy será examinar las unidades del periodo colonial y los conceptos de economía y sus características principales de ambas unidades. ¿Recuerdan lo que vieron en el colonialismo, en la época colonial? Sí, ¿Qué vieron? ¿Qué recuerdan? eh, como la llegada de los españoles a Chile, eh, el monopolio comercial, Ya, eh, súper importante, sí. cómo se distribuían los poderes, de qué forma se distribuían como los poderes entre ellos.
entre la corona y todo. Ujú. Súper bien. Me lo dijo así como de forma súper resumida. Recordemos, ¿cierto?, que la época colonial es después de la conquista, después que ya llegan los españoles, ¿cierto?, y se instalan en el continente. Entonces, ¿qué es lo que es como a grandes rasgos este concepto de colonialismo? Es cuando un país ajeno a nosotros, por ejemplo, al territorio, llega e impone tanto su religión, su sistema económico, su sistema político y también social a las personas que viven en ese territorio nuevo. ¿Y qué pasa? Que lo conquistan, ¿cierto? Y después forma parte, o sea, forma una colonia de este dominante, de este conquistador, que en este caso, ¿cierto? En nuestro país estamos hablando de España. Súper bien, estamos bien. Entonces, este concepto, ¿cierto?, se llevó a cabo en un proceso bastante amplio de más o menos 200 años antes, ¿cierto?, de la independencia. ¿Qué pasó en este lapso? Hubo muchas guerras, hubo mucho enfrentamiento, hubo mucha baja densidad de población por las razones simples de la guerra, ¿cierto? Los ataques de los españoles a los indígenas y viceversa en confrontación, ¿cierto? Morían bastante. Y también las pestes que traían desde Europa a esta tierra nueva que jamás se había visto alguna pestilencia como tal, y esto también produjo una baja eh, densidad de población indígena. Y también eh, en este, en este proceso nace una nueva raza, ¿cierto? Que somos la mayoría de nosotros que somos mestizos, esta combinación racial entre español e indígena. ¿Vamos bien? ¿Alguna Sí, duda? profe. Súper. No. Cualquier cosita me dicen y volver a recordar, ingresar su nombre y apellido quienes no se han inscrito aún en el chat, por favor, para la asistencia. También tenemos una pirámide social que regía en esta época colonial, en donde obviamente, como era el dominante, ¿cierto? El conquistador, tenemos la cúspide de la pirámide a los españoles. Seguido de los españoles, tenemos a los criollos que eran, recordemos, hijos de españoles, pero nacidos en América. En cambio, los españoles eran obviamente nacidos de España, pero los criollos eran nacidos en América, pero de sangre española. Y tenemos ya los mestizos, ¿cierto? Que son la mezcla racial entre españoles e indígenas. Después ya en las tablas más abajo tenemos los grupos de indígenas, los negros y los mulatos, quienes eran forzados a trabajos súper duros, no remunerados, ¿cierto? A diferencia de los criollos y mestizos, los criollos eran los principales dueños de las haciendas. Tenían una buena posición social. Los mestizos no tanto, pero eran artesanos, pequeños comerciantes, y en comparación ya los indígenas eran los labradores de la tierra, esclavos, esclavizados, por eso no se trajeron muchos em, africanos como esclavos a nuestra tierra, al menos aquí en Chile, porque tenían la mano de obra indígena, principalmente. Era muy, muy, muy poquito el porcentaje que llegó aquí a Chile. Tenemos el ámbito político, en donde regían la administración netamente desde España, ¿cierto? En donde la máxima autoridad era el rey de España, y de ahí se distribuían todos los cargos y las instituciones. Tenemos dos principales, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Consejo de Indias era donde se asesoraba las funciones que se iban a destinar a América, y también el tema legal, el tema de las creaciones de leyes. Y de la mano también con el derecho a patronato, que son los derechos de la Iglesia para el área religiosa en este nuevo continente. El Consejo de Indias era mucho más de organización, por así decirlo, política, de organización administrativa. Y la casa de contratación, como lo decía la compañera,
era la parte del monopolio comercial que España tenía sobre Chile. Esta era la institución, la casa de contratación. Esta se encargaba de qué barcos salen y qué barcos entran a Chile, y vigilar de que Chile no vendiera ni comprara mercadería a otro país. Por eso el llamado monopolio comercial. Chile le tenían prohibido poder comprar o vender a otro país, cosa que, cierto, con la independencia cambia. Después de la independencia ya Chile tiene una liberación para su comercio en donde puede comprar y vender a otros países fuera de España. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien. No. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. recordando todo lo pasado. Excelente. Cualquier cosita me dicen, ¿ya? Bueno, como tenemos allá en Europa súper lejos al rey, al supremo que mandaba, ¿cierto? Y dominaba tanto en España como en el continente americano, específicamente más Sudamérica, aquí también en este continente tenía que haber un representante. Y ese representante se llamaba virrey, quien tenía el poder judicial y administrativo en América. Y bajo su mandato ya estaban los otros cargos más bajos. Podemos recordar, por ejemplo, un personaje súper conocido que se ve para estas fechas o que ya se vio mucho en la escuela, que era de Bernardo Higgins. ¿Recuerdan quién era el padre de Bernardo Higgins? ¿Qué cargo tenía? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, sinceramente yo no. El padre de Bernardo Higgins, que recordemos que era un hijo ilegítimo, era el virrey del Perú. Era el máximo Muy bien, representante de España aquí en América. Y su hijo era Bernardo Higgins. El padre se llamaba Ambrosio O'Higgins, eso me lo como un acuerdo. dato, para que uno Sí, lo ahí, vaya como conectando. claro. Y así a uno no se le olvida después, recordemos, ¿ven? Porque se Ah, habla mucho de Bernardo Higgins. Bueno, ahí tenemos una semejanza, tenemos una relación de que el padre era un virrey, era el virrey que vivía en Perú, ahí tenían el virreinato instalado en el Perú, al igual que la Santa Inquisición. virrey del Tenemos, Perú. ¿cómo? Era virrey del Perú y Bernardo Higgins era su hijo ilegítimo. Era su hijo, exacto. Por eso Bernardo Higgins también tenía mucha educación, no era una persona cualquiera, aunque era un hijo ilegítimo, tuvo una muy buena educación. Mm. Y esa es la razón, porque su padre era muy poderoso. Ahora pasamos al ámbito económico. En esta época colonial fueron tres bases las que se asentaron y la última es la que más se acentuó. La primera era la encomienda y esta consistía de que un dueño, por ejemplo, tenía un grupo de indígenas y este grupo de indígenas trabajaban para él, trabajaban su tierra o lo que él les demandara, y a cambio de este trabajo el encomendero les brindaba protección, les brindaba, qué sé yo, ropa, alimentación y evangelización. Obviamente, en teoría suena de alguna forma un poco llevadero, pero en lo que era la práctica eran bastante malos los tratos hacia los indígenas. Se abusaba mucho y en realidad era solamente riqueza, ¿cierto?, para los grandes dueños, ya que no era un trabajo remunerado, solamente recibían protección, educación no, sino más bien evangelización, que se convirtieran a la iglesia. Tenemos después la hacienda. Estos fueron trabajos en grandes terrenos y principalmente agropecuarias, las actividades que tenían. Eran autárquicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se abastecían por sí sola cada hacienda. Era como un mini pueblito en cada hacienda. Podía fabricar sus propias herramientas, tenían, no sé, tenían agua, tenían casa, tenían, era como una mini, por así decirlo, barrio en donde se trabajaban extensas tierras. Y Como aquí una también
En este tiempo es cuando se decía, nacía campesino, moría campesino. Normalmente en esta época, quienes trabajaban como mano de obra, ¿cierto? En las tierras, los hijos también pasaban a trabajar la tierra y los hijos de los hijos también. Y finalmente tenemos el mercantilismo. Este es un sistema que optó la corona en donde se fomentó la minería, especialmente, ¿cierto?, la obtención de metales preciosos para poder enriquecer a la metrópolis que es España. Se explotaban minerales tanto como la plata, el cobre, el plomo, el oro, si es que se podía. Y en la agricultura también se inició la siembra de trigo y cebada. Principalmente en Chile no encontraron muchos metales preciosos. Había más oro en otros países como ya fuera, no sé, como Colombia, por ejemplo, es más céntrico. Pero lo que es Chile, Chile nosotros, poco fue el metal precioso que se adquirió. ¿Hay alguna duda acerca de esto? En resumen, lo más importante que podemos sacar como conclusión es que fue una época marcada por guerras, fue una época en donde se impuso, ¿cierto?, un estilo de vida. Recordemos que antiguamente los indígenas tenían su propia organización, ya sea comercial, ya sea política y también eh, de cosmovisión, o sea, de lo que ellos creían, que se podría decir, entre comillas, como una religión, su cosmovisión, de lo que ellos pensaban del mundo. Y con la llegada, ¿cierto?, del español se impone tanto este sistema, hay un cambio totalmente radical y recordar también que no fue una conquista pacífica, sino que fue súper sangrienta y súper agresiva. Legados como hoy en día tenemos es la lengua española, ¿cierto? Nosotros no hablamos quechua, no hablamos mapuzungún, ni ninguna lengua nativa del continente, sino que nosotros heredamos como imposición, ¿cierto?, de este periodo colonial, la lengua. También hay otros ritos que son mezclados, que podemos ver en 16 de julio con el tema de la tirana. Una mezcla entre la Iglesia Católica, ¿cierto?, sus ritos y también los ritos de los pueblos indígenas, que también lo podemos ver hoy en día como legado. Y también otra cosa súper importante, bueno, fue en ese tiempo el tema económico de poder liberarse, ¿cierto?, de España y poder ya tener sus propias transacciones con los países que ellos quisieran. O sea, la independencia de ese monopolio comercial que existía. ¿Hay alguna duda acerca de este periodo? ¿O vamos bien? No, ¿Vamos de mi bien? parte vamos bien. Súper. Ya, vamos clarito. Eso sería de la época colonial. Estamos súper. Y ahora pasamos radicalmente a otra unidad que son los conceptos de economía. Ya, aquí vamos a tratarlo de también poder simplificarlo, que en realidad economía en un origen, que fue en Grecia, era el arte de poder administrar el hogar. ¿Con qué? Con relación, ¿cierto?, al tema económico, al presupuesto. Y que hoy en día lo podemos ver reflejado incluso a gran escala en economías mundiales. Tenemos economías locales, ya sea como por ejemplo en las municipalidades, tenemos la economía nacional, ¿cierto?, de un país, y tenemos también la economía mundial que ya abarca varios países. En sí, ese es el significado de la palabra economía, la administración de la organización económica, del presupuesto, del dinero. Nosotros tenemos recursos ilimitados, como por ejemplo el aire, ¿cierto? Nosotros no pagamos por respirar aún, pero sí debemos pagar por aquellos recursos que son limitados, o sea, que pueden acabarse. Y como son limitados, adquieren un valor. Y además, nosotros debemos hacer la diferencia entre nuestras necesidades y deseos, ¿cierto? Tener una administración en nuestro hogar
de decir esto lo necesito, es una necesidad o esto es un deseo. Por ejemplo, no sé, yo tengo que ir a comprar el pan para tomar once, ¿cierto? Y voy y no sé, encuentro un espejo muy lindo, que sería como un deseo. ¿Qué debo comprar? El pan, pues. Porque se lo necesita para tomar once, pues, el espejo puede esperar. Exacto. Ahí yo debo tener súper claro qué son las necesidades y mis deseos y también cuando nosotros sabemos diferenciar bien, porque hay cosas que nosotros compramos y no necesitamos, podemos hacer un buen uso de nuestro dinero y generar ahorros. Y eso todo va en la administración financiera, nada más que eso. El gran problema económico que existe hoy en día es poder satisfacer nuestras necesidades, como por ejemplo salud, ¿cierto? Educación, vivienda y alimentación. Esas cuatro necesidades son fundamentales poder satisfacerlas y es un gran problema para, para por ejemplo, el Estado poder cubrirla. Entonces, este es un problema económico de poder buscar la forma de poder satisfacer todas esas necesidades de la población y de ocupar, de utilizar los recursos limitados para poder distribuirlas de forma equitativa para que cada uno pueda suplir esta necesidad. Esto es un problema que existe y que se trata de buscar la solución, pero es súper complicado porque no hablamos, ¿cierto?, de dos o tres personas, hablamos de millones de personas de poder mejorar. Por eso, por ejemplo, la educación o la salud es tan compleja hablar de ella y cómo poder mejorarla, porque es complicado, o sea, y yo creo que ustedes igual lo han vivido, la salud pública es complicada, es un poco difícil igual, aunque sea gratuita, es difícil de acceder al tema de las horas, cuando uno le da horas para exámenes, para operaciones ambulatorias, y este es un problema. Y también es un problema económico porque obviamente todo eso se debe financiar. Sí, sobre todo las horas de interconsulta con especialistas, pues esas son Todo, las que más se sí. demoran. Entonces, ese es el gran problema económico y lo mismo pasa con los otros temas que son como la educación. Tenemos distintas formas de organizar en la economía, en la cual vamos a ver tres. La primera es donde los actores principales son los privados y esta es la capitalista. La segunda es la centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es el principal protagonista, el principal agente de la economía, no las empresas privadas. Y tenemos como tercero el sistema mixto que tiene ambas. Tiene tanto las empresas privadas del capitalismo y también la intervención del Estado. Nuestro sistema, nuestro sistema, perdón, nuestro país, ¿qué sistema tiene? ¿Qué sistema tienen, creen ustedes? ¿El mixto que tiene ambos? ¿El centralizado que es solamente el Estado el principal agente económico? ¿O el capitalista que son solamente los privados? El mixto. El mixto. El mixto, ¿verdad? Tenemos nosotros muchas empresas privadas, pero en donde el Estado actúa como ente regulador de estas empresas, por lo tanto, tiene una intervención. Por lo tanto, es un sistema mixto. Súper. Tenemos para estos modelos 5 aspectos: el régimen de propiedad, la organización de producción, lo que se produce, cómo se produce y para quién. Tenemos los protagonistas de la economía que son tres: nosotros como familias, las empresas y el Estado o el sector público. Aquí tenemos el flujo de cómo interactúan los agentes económicos. Las empresas pagan a las familias a cambio de trabajo, ¿verdad? Yo voy a trabajar y es un trabajo remunerado, a mí me paga esa empresa donde yo trabajo. Y las familias después pagan a las empresas por los bienes o por los servicios que producen. Un ejemplo súper sencillo es que alguien trabaje en un supermercado. El supermercado le paga, ¿cierto?, un sueldo remunerado y después, obviamente, que no sé, para la compra del mes, yo voy al supermercado
y hago la compra. Y esto es un ciclo continuo, siempre de demanda, producción, ingreso y nueva demanda. Tenemos también encargados de poder resolver las necesidades. Como ya les decía, tenemos los libres que son ilimitados, como el aire, en donde no se debe pagar, pero tenemos estos que adquieren valor, que son escasos. Por ejemplo, una vivienda, comida, ropa u otro. También se pueden hacer diferenciaciones. Una de estas es, por ejemplo, los bienes de producción que son relacionados específicamente con las fábricas. Para hacérselos más simple, tenemos los bienes de consumos o finales, que ya es el producto listo que yo voy al supermercado y lo compro. Ese bien ya es de consumo, ya está listo para ser adquirido. Tenemos un bien complementario, es por ejemplo, cuando yo tengo un vehículo y yo necesito, ¿cierto? Benzina o petróleo para poder andar en él. Esto es un bien complementario, van juntos. Y tenemos los bienes sustitutos, que es donde podemos adquirir un bien que no es igual al otro, pero se puede usar con un mismo fin. Por ejemplo, un cuaderno o una agenda. Se puede sustituir, o como dice aquí, em, reemplazar el metro por un microbús o al revés. Tenemos en ese sentido, como estábamos conversando del hospital, bienes y servicios públicos, colegios, escuelas, liceos municipales, instituciones gubernamentales, que no sé, yo no sé, como Chile Atiende, en los mismos hospitales, en CESFAM, el POLI, como les dice uno, urgencias, y tenemos también los bienes y servicios privados, colegios particulares, clínica, em, supermercados, todo lo que sea de ente privado. Y aquí entra entonces el tema del mercado, que es esta transacción. Cuando uno dice mercado, yo quiero que lo asemejen literalmente cuando uno va a la feria, ¿cierto? Yo voy a la feria y compro la lechuga y yo se la compro al vendedor y el vendedor, ¿cierto? Me da este producto a cambio de dinero. Hay una transacción. A eso se le llama mercado. Hoy en día, con la globalización, ¿cierto? Y la alta tecnología, tenemos también un mercado digital. ¿Quién ha comprado por Chain, por ejemplo, o por Mercado Libre? ¿O por mismo Facebook, por el Marketplace? ¿Alguien ha comprado por ahí? Sí, Yo sí, profe. Ahí tenemos una transacción, tenemos el mercado digital hoy en día. Imagínense, no sé, 40 años atrás, 50, ¿quién iba a pensar que alguien podía hacer una compra desde un aparato tan pequeño que es el celular o el computador? Nadie lo pensaría. Y hoy en día es un hecho. Tenemos dentro de este mercado estos protagonistas, que son el precio, la demanda y la oferta, que es lo que va rotando y girando en torno al mercado, en donde la oferta se constituye por la cantidad de bienes y servicios que pueden venderse en el mercado en donde se hacen estas transacciones a un precio determinado en un momento dado, porque los precios siempre van variando. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que nosotros estamos dispuestos a adquirir en el mercado. Y el precio se define mediante la relación entre las dos de arriba, entre la oferta de un producto en el mercado, ¿cierto? En un tiempo determinado, y la demanda que por dicho producto manifiestan los consumidores, perdón, en ese mismo periodo. Para hacerlo más simple, vayámonos ya como 2, 3 años atrás a la pandemia. El tema de las mascarillas. ¿A cuánto estaban las mascarillas? uy, la primera que mi hija compró a 19.000 pesos una caja de, creo que venían 50. Una caja de 50, 19 mil pesos. Sí.
Y la primera, ojo, que ese precio al final nosotros lo ponemos en cierta forma, porque si bien hubo una demanda gigante, ¿cierto? Nosotros estuvimos dispuestos a pagar esa cantidad de dinero por ese producto. Pero ¿qué pasa después? Que hay tanta demanda, que empiezan a fabricar muchísimo más de ese producto y eso hace que baje el producto, baje que el baje el precio. producto. O sea, sí, eso, dije lo mismo que usted. Eso. Entonces, claro, al principio había muy pocas mascarillas porque nadie se iba a pensar que iba a haber una pandemia mundial. Entonces, ¿qué pasó? Esas pocas mascarillas, claro, subieron un 100% el precio que valían normalmente como 5.000 pesos, las subieron a 19.000, a 10.000, a 12.000, y nosotros estuvimos dispuestos a pagar esa cantidad de plata, o sea, imagínense comprado en 19.000 pesos. Pero ¿qué pasa después? Que hay una competencia en donde dicen, oh, están pagando bien por la mascarilla, así que se ponen a fabricar muchas más, y eso hace que baje los precios. Súper bien. Perdón, profe, se me había salido por el internet. Ya, no se preocupe. Lo que le digo es que estamos hablando de cómo afecta nosotros como consumidores a cuánto estamos dispuestos a adquirir en el mercado y que el precio al final nosotros lo definimos. Que estamos hablando acerca de, por ejemplo, la mascarilla, que al inicio de la pandemia estaba a 19.000 pesos, a 10.000 pesos, a 15.000, y nosotros lo pagábamos, estábamos dispuestos. Pero ¿qué pasó? Que había tanta gente, había tanta demanda que necesitaba esas mascarillas que se empezaron a fabricar más y esto produjo que hubiera una disminución de la oferta, del precio, porque había mucha demanda, por lo tanto había muchos más productos y esto hizo bajar el precio. Al final nosotros somos quienes en alguna medida definimos los precios de los productos que nosotros estamos dispuestos a pagar o adquirir. Entonces, la economía de mercado es donde, como le habíamos dicho, la economía era la administración. Aquí es la administración o la toma de decisiones que se toman en los mercados, donde está esta transacción entre las empresas y nosotros, los consumidores. Tenemos la propiedad privada, en donde los recursos humanos naturales de capital, por ejemplo, como sale aquí, equipamiento, edificios, bienes, servicios producidos en la economía, son principalmente instituciones privadas en vez del gobierno. Por ejemplo, una clínica, por ejemplo, no sé, un supermercado, un Walmart, un Líder, tiendas de ropa, Zara, qué sé yo, Victoria's Secret, son todos entes privados, no son del Estado. Tenemos esta libertad de empresa y opción donde los empresarios privados son libres de obtener y organizar los recursos para producir sus bienes y servicios y venderlo en el mercado de su preferencia. Nadie le va a decir a usted, por ejemplo, si quiere hacer una pyme, que debe hacerlo de cierta forma, con cierto producto y debe venderlo en cierta parte. Usted es libre, como mini emprendedora, como pyme, como empresa, de elegir qué producto vender, a qué precio lo quiere vender y en dónde lo quiere vender. No hay nadie que le diga a usted cómo debe hacerlo. Tenemos el propio interés, que es súper complicado de explicar porque es como que al final nosotros como personas, somos quienes movemos en realidad la economía, con nuestros propios intereses. Nosotros somos quienes decimos, no sé, al final, qué productos se van a vender. ¿Qué ropa es la que se va a vender? ¿Cuál va a ser la tendencia? Somos nosotros quienes en realidad y de forma súper inconsciente tomamos esas decisiones de lo que se va a vender y producir en el mercado. Por ejemplo, es súper difícil de explicar, pero no sé, hoy en día está súper de tendencia el tema de las pestañas y las uñas, en la forma en la que se hacen, que sé yo, sé el tema del acrílico y esas cosas. Y lo mismo con las pestañas. Y eso se mueve hoy. Nosotros como personas movemos eso, pero hace 30 años atrás no era eso, era otra cosa lo que se vendía en la economía, lo que movía. No sé si se entiende. Al final es nuestro propio interés. Hoy
hoy en día, no sé, la mayoría de las adolescentes mueve eso porque les interesa. Hace 30 años atrás era otra cosa que lo que les interesaba y movía a la economía. Al final somos nosotros quienes movemos la toma de decisiones en lo que se va a vender. Mm. Se entiende un poquito difícil, pero creo que se entendió un poquito mejor. Sí, Entiendo. algo, sí se entendió. Súper. Tenemos esta competencia en donde yo elijo qué supermercado quiero ir a comprar. No hay nadie que me diga a mí, no, tú debes comprar solamente en ese, sino que yo elijo el supermercado, yo puedo elegir, no sé, el tallarín al mejor precio que yo quiera, siempre buscamos lo más conveniente a nuestra administración de recursos, ¿cierto? O como dicen la 3B, bueno, bonito, barato. Entonces nosotros somos quienes elegimos y tenemos esta libertad de elegir qué es lo que nosotros queremos adquirir, de que nosotros estamos pagando por ese servicio o ese bien. A diferencia, por ejemplo, de otros mercados que son más nacionales, que no tienen, no sé, no tienen 10 cadenas de supermercados, sino que solamente hay dos. Nosotros tenemos esa libertad en nuestro país de poder elegir entre muchas empresas, por así decirlo, el producto que queremos adquirir. El rol económico del gobierno, como son los entes privados los principales eh, agentes que mueven la economía en nuestro país, hace necesario un control. Y esto es donde, aquí es donde entra el gobierno con las fiscalizaciones. Y también, por ejemplo, con el tema de no sé, de las pensiones, de crear fondos, de cobrar los impuestos, ¿para qué? Para poder pagar, qué sé yo, la educación municipal, la salud pública. Y aquí es donde tiene un rol el gobierno de administrar, de fiscalizar, de organizar esto. En teoría, porque en práctica hemos visto que hay muchas cosas que se dejan de lado, se pasan por alto, o existe igual temas de corrupción. Pregunta, ¿quién recibió las 7 lucas del confort? Yo no. Yo, profe. Ahí tenemos un tema de colusión en donde el rol del gobierno no se cumplió de fiscalizar el tema. O sea, aquí hay una colusión donde empresas dicen, vamos, por ejemplo, no sé, el pollo vale 1.000 pesos y dicen, ya nosotros entre estas empresas aquí vamos a subir todos el precio de 1.000 a 4.000 pesos para tener 3.000 pesos de ganancia. Eso es una colusión. También está la colusión del confort y tantos más que uno ya no recuerda y son en base a esto de la economía, en donde el gobierno se supone que debe ahí interferir, fiscalizar para que no hayan corrupciones, porque al final nuestro bolsillo es el que sufre, el del consumidor. Pero Sí. ese es el rol del gobierno en nuestro país, porque la mayoría de las empresas son privadas. Ya, falta poquito, vamos súper bien con el tiempo. Tenemos este concepto de neoliberalismo que está muy de la mano con lo que estamos hablando, que es en donde se caracteriza el éxito individual de las personas por sobre la búsqueda del bien común. Uno de los aspectos más importantes es la búsqueda de la libertad económica, donde se privilegian políticas del Estado que faciliten la apertura del mercado de un país al comercio internacional. Esto nosotros lo tenemos aplicado en nuestro país. Tenemos el libre comercio de poder exportar e importar a todos los países. Por eso nosotros tenemos tantos, por ejemplo, malls chinos, porque nosotros nos abrimos a la economía internacional. Tiene sus pros y sus contras. Y una de los contras es que no se vela por el bien común, por ejemplo, los impactos medioambientales. Las empresas no consideran en su fábrica o en los desechos, por ejemplo, los impactos ambientales, no crean proyectos o soluciones eficaces para esto. Y es donde entra el individualismo, en donde al final cada uno vela por su propia riqueza y no por el bien común.
es un tanto como un poquito egoísta, por decirlo así. Pero una de las cosas favorables que tiene este tipo de sistemas es, por ejemplo, la alta tecnología que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos una mejor tecnología, por ejemplo, en Internet que Brasil. A ese límite. Tenemos una alta tecnología en temas digitales, en temas de artículos electrodomésticos y todo en general. Esa es una de las ventajas. ¿Hay alguna duda hasta aquí o vamos bien? Ya, y con esto vamos terminando. Con los empleos. ¿Qué es el empleo informal? El empleo informal, en resumen, es aquel que no se celebra un contrato. Por lo tanto, está al margen del control tributario, obviamente no va a imponer, pero así también no está protegido por el Estado, por ejemplo, en casos de accidente. No tiene seguro laboral ni nada por el estilo. Y el contrato formal, ¿cierto? El empleo formal está celebrado por un contrato en donde goza los beneficios que la ley establece, pero así también debe cumplir con todo lo que le pide la ley en impuestos. Esta es la gran diferencia entre el empleo formal e informal, el tema del contrato. Y obviamente ahí va el tema del seguro laboral, por ejemplo, del impuesto y todo lo que conlleve en torno a las leyes laborales. ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto? Sé que es un poquito amplio, pero igual este PPT lo resume bastante más que el manual, así que yo se los puedo obviamente facilitar. ¿Hay alguna duda? Sería bueno ¿Cómo que los estamos? enviara la grabación de la clase para poderla repasar. Ha Súper. estado muy interesante. Me gusta la clase. Pero hay que Gracias. repasarla un poquito. Hay Sí, que hay que repasar. repasarla. Yo dejé mi número, voy a anotarlo de nuevo para quien quiera el PPT, ¿ya? Ahí lo puse en el chat. Mi nombre es Karina. Vamos a cortar la grabación.